Buenos días a todos y a todas. Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 276, correspondiente al día 10 de diciembre del 2020, del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del presente año, ratificado por ley 1697 de la Honorable Legislatura Provincial. 1. En las últimas 24 horas se han realizado 672 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 5 de ellos resultados positivos a coronavirus, todos correspondientes al proceso de ingreso masivo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 2. Los casos positivos del día de la fecha se tratan de una mujer de 26 años, procedente de la provincia de Misiones, junto a un hijo menor de edad, y 4 varones, uno de 18 años y otro de 66, procedentes ambos de la provincia de Buenos Aires, otro de 19 años que ingresó desde la provincia de Santiago del Estero y el último de 33 años que ingresó desde la provincia de Córdoba. En todos los casos habían presentado constancia de PCR negativo previo. Sin embargo, 3 de estas personas tuvieron resultado positivo en su hisopado de ingreso y las otras 2 lo tuvieron en su hisopado de control el día 13º de la cuarentena. Todos los pacientes reportados se encuentran internados en el Hospital Interdistrital de la Contingencia COVID-19 que funciona en el Hospital Interdistrital EDIT. 3. En el día de la fecha se dará de alta médica del referido hospital a 4 pacientes. 3 mujeres de 21, 29 y 51 años y un niño de 8 años de edad, quienes habiendo cumplido el periodo clínico de la infección han obtenido 2 resultados negativos consecutivos de PCR, no constituyendo, por lo tanto, riesgo alguno para sus familiares ni para la comunidad. 4. Los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 255. Total de casos recuperados, 191. Casos activos, 41. Fallecimiento por coronavirus, 1. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 22. Cantidad de test realizados a la fecha, 30.143, con un 0,85% de positividad. 5. Con relación al bloqueo sanitario vigente en la ciudad de Clorinda, los datos actuales son los siguientes. Casos diagnosticados, 66. Casos activos, 6. Personas en cuarentena en Clorinda, 126. 6. Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingreso de camiones de carga, 671. Control en la vía pública, 8.384 personas y 6.135 vehículos. Infracciones, 123 vehículos por restricción de circulación y patente y 451 personas por restricción de circulación y no uso del barbijo. Ingresos irregulares judicializados, 7. Incumplimiento de corredor sanitario por transportista, 1, más un contacto en estudio. Fiestas privadas intervenidas, 4. 7. Avanza el proceso de ingreso masivo de personas a nuestro territorio en el marco de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, además de continuarse con los ingresos habituales y permanentes del programa de ingreso ordenado y administrado y los casos prioritarios por razones humanitarias, de salud, de educación y de trabajos esenciales. Para el día de hoy han confirmado su ingreso 99 personas hasta el momento, de las cuales solo 49 corresponden al fallo de la Corte Suprema, cumpliendo con los protocolos sanitarios vigentes en la provincia. Asimismo,
informamos que ya son 111 los casos positivos a coronavirus detectados en el marco del ingreso masivo ordenado judicialmente, de los cuales 75 corresponden a certificados de PCR positivos enviados previamente y 36 detectados por los hisopados de control realizados en nuestro territorio. 8. Comprovincianos, hoy celebramos el Día de los Derechos Humanos en conmemoración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 y también recordamos el retorno a la democracia en nuestro país en el año 1983, producto de la lucha de todo el pueblo argentino. Es entonces un momento propicio para recordar que la vigencia plena de los derechos humanos solamente podemos lograrla en el marco de la democracia. Y no nos referimos a la democracia formal únicamente, sino a la verdadera democracia, que es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo. En este contexto de pandemia, no tenemos dudas de que el defender el interés del pueblo implica defender la salud y la vida de todos y cada uno de los formoseños y formoseñas. No bajemos los brazos, más unidos que nunca, más firmes que nunca. En Formosa no se rinde nadie. Este ha sido el parte informativo número 276 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. El aspecto económico es un aspecto relevante en nuestras vidas y más aún en este momento de pandemia en el que la crisis golpeó fuertemente al mundo, pero que juntos estamos saliendo adelante. Con respecto a ello, con la información precisa y oportuna, nuestro ministro de Economía, el doctor Jorge Oscar Ibáñez, nos la brindará. Doctor. Muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, queremos felicitar en nombre de este Consejo a los trabajadores sociales de nuestra provincia en su día. Estos profesionales que permanentemente trabajan con los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, solucionando problemas, acompañándolos, siempre en la búsqueda de una mejor calidad de vida, siempre en definitiva transitando el camino de la búsqueda de la justicia social. Vaya hacia todos ellos nuestro agradecimiento y un abrazo fraterno a la distancia en esta nueva normalidad que estamos transitando todos los argentinos. Con respecto a la reactivación económica que en forma todavía paulatina, pero que ya se está convirtiendo en una tendencia en nuestra República Argentina, queremos reflejarle las portadas de algunos periódicos. Algunos son periódicos especializados en negocio, en economía, en finanzas, y otros son periódicos de circulación nacional o de circulación local. Fíjense, por ejemplo, los títulos de BAE Negocios, que es uno de los diarios más conocidos en el mundo de las finanzas, o de ámbito financiero, o de El Cronista. Bueno, son todos títulos que van marcando esta tendencia que nosotros les estábamos señalando de que la actividad económica ya muestra buenas señales en el mes de noviembre. Estos brotes verdes, como publica por allí El Cronista, donde señala que subió fuertemente la venta de cemento y prevé más reactivación. Bueno, nosotros hemos ido mostrando también estos indicadores en forma individual. Hay diarios también que no son de Argentina, como este diario El Economista, pero es de España, donde dice que se destaca en la Argentina datos alentadores en el sector de la construcción, en otros sectores de la economía. También tenemos que la Argentina recupera el nivel prepandemia, dice ámbito financiero. También tenemos datos de un diario hoy digital de nuestra ciudad
donde dice que por primera vez desde marzo creció el empleo registrado en el sector privado en Formosa. Es cierto que es ínfimo, es cierto que es un dato muy menor en cuanto a la cifra, pero es muy alentador porque indicaría que ha terminado la caída de la pérdida del empleo privado que tanto nos preocupa y que hemos tratado de arrimar muchas herramientas desde el Estado para que esto no ocurra. Así que bueno, queríamos mostrarles estos periódicos. Todo indicaría que estos indicios de recuperación de la economía van a continuar y se irían acelerando tanto en diciembre como en el primer trimestre del año próximo. El Fondo Nacional de Capital Social, el FONCAP, como lo conocemos, este es un fondo que fue creado fundamentalmente para aquellos emprendedores, para aquellos que todavía son muy pequeños en la economía y que no pueden acceder a los bancos. Entonces el Estado, en forma directa, les financia algunos proyectos y en otros casos les da capacitación. ¿Qué queremos hoy? Hoy queremos invitarlo a las 18 horas a un taller virtual del FONCAP, de un tema que es muy importante para los emprendedores, que es el análisis de costo, que es descubrir la forma de evaluar los costos de tu actividad, lo que vos produzcas, pizzas, empanadas, artesanías. Tenés que hacer estos análisis, tenés que hacer los números para ver cuál es tu costo, qué te conviene vender, qué no te conviene, a qué precio, qué te conviene fabricar en mayor cantidad o fabricar menor cantidad. Entonces este taller virtual de hoy va a facilitar conocimientos que te van a permitir sustentar las decisiones estratégicas en base a los costos. No importa que sea un pequeño emprendedor, yo te diría participá del taller. Tenés que lograr planificación y diagnóstico, que son herramientas indispensables para cualquier gestión comercial, pequeña, mediana o grande. Y también tenés que fortalecer tus conocimientos vinculados al cálculo de costos de tu producción para obtener una ganancia adecuada, que no sea desmedida porque vas a salir del mercado, no te van a comprar, le van a comprar a la competencia, y que no sea menor que vos no puedas cubrir realmente los costos fijos que vos tenés. Por eso considero que este taller virtual del FONCAP, que son gratuitos, se pueden inscribir allí en la página que les indicamos, si no en Taller FONCAP, y si no ingresan directamente en la página del FONCAP y ahí van a encontrar cómo participar de este taller virtual, que considero que es muy, muy importante para los emprendedores locales. El cronograma de entrega en sucursales del Banco de Formosa, estamos hablando de la tarjeta alimentar, continúa hoy jueves con la terminación de DNI en 4, mañana viernes en 5. Las sucursales de Formosa, ya sabemos cuáles son, sucursal Formosa, Circuito 5, judiciales, como se las llama, Mitre, Las Américas y Guniski, y también en Clorinda, la sucursal Eva Perón. Recuerden que el horario de entrega de las tarjetas alimentar es de 12 a 16 horas para evitar que cuando vayan los beneficiarios de las tarjetas hagan cola conjuntamente con gente que va al banco por otros trámites. En este horario especial es única y exclusivamente para la entrega de la tarjeta alimentar. Y la entrega de las tarjetas alimentar en el interior de nuestra provincia ya comenzó a primera hora en Chiriguanos, en la ruta oeste, comenzó en Buenavista, en la ruta este, y en la ruta sur, como se le llama, en Mayor Villafañe, también comenzó esta mañana a primerísima hora. A las 7 de la mañana comenzamos en el interior. Son fotos que nos envían, estas son del día de ayer. Aquí están nuestros comprovincianos de Guadalcázar, de La Madrid, de Posta Cambio Salazar y de Herradura, recibiendo la tarjeta, haciendo la fila correspondiente, con la distancia social obligatoria y todos con barbijos y barbijo bien colocado. Estas son del día de hoy, a primera hora de la mañana, con provincianos de los Chiriguanos y abajo de Pozo del Mortero, aguardando para retirar la tarjeta alimentar.
A todos ellos, nuestro saludo a la distancia y felicitaciones por mantener la distancia social y por utilizar siempre barbijo. Queríamos comunicarle también, en el día de mañana se realiza el sorteo de 400 viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda. La transmisión comienza a las 8 de la mañana, se transmite en vivo por la red de medios. Estas viviendas del barrio Nueva Formosa, de la cuarta y última etapa del barrio Nueva Formosa, tienen toda una historia. Estas viviendas, este grupo de viviendas forma parte de la última etapa, que eran 1.741 viviendas, y con eso se terminaba la construcción en todo el barrio. En el año 2014 y 2015 fueron licitadas, adjudicadas a las empresas y firmados los contratos de obra. En el año 2016 fueron dadas de baja todas ellas. Luego se relicitaron una parte nada más que nunca se podían terminar. Ya era con una planificación nueva, con el UBA, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, estamos terminando 400 viviendas licitadas en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, eso era todo cuanto queríamos informarle el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Lo que acaba de decir me hace acordar aquella frase que dijeron, pasaron cosas. Y en Formosa no pasó nada durante 4 años. Pero bueno, a todos nos importa y mucho el estado de salud de los provincianos que están en este momento cursando la enfermedad internados, todos ellos en nuestro hospital interdistrital Evita. Porque si hay algo que tenemos claridad como política sanitaria, los formoseños, es que todos los casos confirmados de coronavirus deben estar dentro del sistema de salud para evitar justamente la propagación del virus en la comunidad. Al respecto, con este parte diario que nos lo brinda nuestro médico infectólogo, el doctor Julián Milbolini lo hará nuevamente. Doctor. Muchas gracias, buenos días, saludos a todos y a todas. Bueno, actualmente de las personas que están cursando la internación, hay 3 que presentan sintomatologías leves, solamente uno de ellos presenta congestión nasal, las otras 2 personas los mismos síntomas que vienen presentándose varios días, que era la pérdida del gusto y del sabor. El resto de las personas están sumamente sin ninguna manifestación, salvo algunas alteraciones en laboratorio, pero nada relevante, solo acorde a su infección por el coronavirus, pero nada que pueda poner en riesgo su evolución. Igualmente, siempre hay que esperar hasta el último día, hasta que no se va de alta, no estaremos seguros que esté todo bien. Pero hasta ahora los pacientes están evolucionando favorablemente. Ninguno, por suerte, está necesitando la administración de oxígeno o requerir asistencia respiratoria mecánica, por lo tanto ninguno está en terapia intensiva. Todos están en la sala general, estables, incluyendo los niños, que ahora se fue de alta uno de los niños, así que ahora menores de 15 años son 7, están también estables. Se le ha adaptado en el hospital una sala especial para los niños, para que puedan estar compartiendo, recreándose, para poder animarlos un poco más, porque obviamente los niños deben tener mejor atención para su contención. Es más fácil el adulto comprender las circunstancias de los aislamientos y de que deben cumplir una internación por esta circunstancia, la peligrosidad de la transmisión del virus hacia otras personas. Los niños a veces no comprenden esa situación, por lo tanto hay que tener mayor contemplación con ellos, por eso se ha armado en el Hospital Interdistrital una sala especial para ellos, donde se están haciendo las atenciones, la contención. Por suerte así que estamos contentos que se lleve a cabo todas estas actividades. Siempre se trabaja en equipo, por supuesto, así que
Veremos el transcurso de la semana, si también tenemos la suerte, como en el transcurso de hoy, que tuvimos varias altas, se van a ir yendo los pacientes. Esperemos que el transcurso de la semana también, o a fin de este fin de semana o la semana que viene, tengamos más altas. Esperemos que así sea. Gracias. Gracias, doctor. Es importante que tomemos conciencia de que lo que pasa en Formosa no es producto de la casualidad, sino que es consecuencia de la responsabilidad con la que todos los formoseños cumplimos al pie de la letra nuestras políticas sanitarias, que son políticas de Estado, y las medidas y protocolos dispuestos para cuidarnos. Y eso lo podemos tomar perspectiva en la medida en que conozcamos cuál es la situación contextual en la que nos encontramos en nuestra provincia. Al respecto, con esa información valiosa, nuestro ministro de la Comunidad, el doctor Aníbal Gómez, nos la brindará. Doctor. Muy bien, muy buenos días. Sí, acá podemos observar cuál es la situación de esta enfermedad en el mundo, cómo está afectando a los diferentes países, y vemos que en el mundo ya hay un total de 68.340.144 personas que han sido infectadas por esta enfermedad, mientras que el número de fallecidos por la misma ya asciende a un número de 1.561.638 personas en todo el mundo. En nuestro país, personas infectadas, tenemos un número total de 1.475.222 personas, mientras que ya hemos superado el número de 40.000 muertos en la Argentina por esta enfermedad, es de 40.222. Pero el 88.9% de estos pacientes infectados ya han sido recuperados. Y vemos algunas noticias del primer mundo, en este país europeo, en Suecia, que tiene ya 304.793 casos totales de personas infectadas, mientras que el número de muertos asciende a 7.296 personas. El gobierno de Suecia propuso una ley que le permitirá cerrar tiendas y controlar la cantidad de público en diversas actividades, si fuese necesario para contener los contagios del coronavirus. En los Estados Unidos hay un total de 15.325.587 personas que han sido infectadas por esta enfermedad, mientras que el número de muertos en ese país ya asciende a un número de 288.097 personas. Hay un recuadro en la parte superior que dice que en Nueva York el 81% de los hospitales están llenos. La cantidad de camas hospitalarias disponibles está disminuyendo a medida que un segundo aumento del coronavirus se apodera en Nueva York. En los condados de Nassau y Suffolk, el 82% de las camas están ocupadas, mientras 3/4 partes de las camas de cuidados intensivos críticos están ocupadas en Nueva York y Long Island. En Chile, vuelve a la fase 2 por el aumento de casos que están teniendo. Tienen un total de 564.778 personas infectadas por la enfermedad y el número de fallecidos asciende a 15.690 personas. Desde las 5 a.m. de este jueves, las 52 comunas y los más de 6 millones de habitantes de la capital chilena retrocederán a la fase 2. Esto significa la vuelta a las cuarentenas totales de sábados y domingos, salvo conductos para salir de la casa y la prohibición de abandonar la capital hacia el resto de las regiones del país. En el Paraguay vemos que tenemos un número total de 90.146 casos totales en Paraguay. El número de muertes por esta enfermedad ya asciende a 1.901 personas y reportan 725 casos nuevos con 24.354 activos. Acá vemos un titular del país paraguayo, de un diario, donde habla que la terapia intensiva del Hospital Nacional de Itagua está colapsado y según la directora se viene lo peor. Este es un tema realmente muy preocupante
ya que bien sabemos que han abierto la frontera y el comercio con el Brasil, y prácticamente no es solamente Asunción y el Gran Asunción el afectado, sino todo el interior del país está en esta situación, así que nos pone en alto riesgo a nuestra provincia por los cientos de kilómetros de frontera que tenemos con el país vecino. Acá vemos otros titulares. COVID-19, Paraguay supera los 90.000 contagios y 1.900 fallecidos. Suspenden actividades de diputados tras el brote masivo de COVID-19. La saturación en terapia es por ausencia de compromiso ciudadano, dice el ministro de Salud. Y fíjense esta otra noticia, porque días antes estuvimos comentando nosotros lo que ocurría en Formosa. 14 de las 19 comunidades indígenas en Paraguay fueron afectados por la pandemia, con un número importante de fallecidos, también ya de aborígenes. Recordemos que en nuestra provincia, ninguna de las 3 etnias que tenemos en nuestra provincia, en las diferentes comunidades, tanto de capital e interior, han sido afectadas por esta enfermedad. No tenemos un solo caso de paciente o de persona infectada, ni ningún fallecido en comunidades aborígenes. En Salta tenemos 21.453 casos de personas afectadas por la enfermedad. El número de muertos asciende a 998 personas. En la unidad de terapia intensiva hay 83 pacientes en este momento y en respirador tienen 19 pacientes en Salta. En el Chaco, con 151 nuevos infectados, el Chaco superó los 21.000 casos positivos de coronavirus. El número exacto es 21.036 personas y el número de fallecidos es de 606 personas. En Entre Ríos hay 158 nuevos casos. En Misiones, récord de casos de COVID-19 en un solo día en Misiones. En Santa Fe, tras 5 días, la provincia volvió a reportar más de 1.000 casos de coronavirus. Diversas provincias que están todas cercanas, con casos en aumento, Corrientes, Chaco, Misiones, Salta, Santa Fe. En la Ciudad de Buenos Aires tenemos que el número de fallecidos en la Ciudad de Buenos Aires asciende a 5.682, lo coloca ya así en 1.722 muertes por millón de habitantes en la Ciudad de Buenos Aires. El promedio país es de 886 muertes por millón de habitantes, que es el 50% prácticamente de lo que ocurre en la Ciudad de Buenos Aires. En nuestra provincia, con un solo fallecido y 640.000 habitantes, el promedio de un fallecimiento por millón de habitantes. Comparemos con lo que sucede con el gobierno de Larreta, donde administra la ciudad más rica con mayor per cápita del país. Y en Formosa cierra nuevamente un año con superávit fiscal y financiero. Esto es lo que permite un pago de sueldos y aguinaldo antes de Navidad y también, como anunció ayer el gobernador, el bono de fin de año de 10.000 pesos para todos los empleados de la Administración Pública Provincial y jubilados, y reafirma una vez más la doctrina del justicialismo, que nos dice: sin independencia económica no hay posibilidad de justicia social. Lo dijo Juan Domingo Perón, frase más actual que nunca en nuestro país y el mundo. Gracias. Gracias, doctor. Ciertamente, en el día de ayer hemos tomado conocimiento ya públicamente de las expresiones de las autoridades máximas del Ministerio de Salud del Paraguay respecto de esa información que nos dio el ministro Aníbal Gómez del colapso del sistema sanitario del vecino país. Situación esta que sin lugar a dudas nos duele. Al respecto, con más detalles, nuestro médico epidemiólogo, el doctor Mario Romero Bruno, nos brindará la información. Doctor. Bueno, realmente hoy, 10 de diciembre de 2020, ya casi finalizando el año, luchando todo este tiempo desde marzo, la principal preocupación que hoy vemos y las noticias realmente nos alarman es la situación de Paraguay, la situación directamente de Paraguay. Venimos viendo esta situación en provincias argentinas, Corrientes mismo, ya hay 6 fallecidos.
recién informaba el ministro Gómez la cantidad también de fallecidos, Misiones que venía con nosotros también con pocos casos, pero lo que realmente nos preocupa es la situación que ayer comentaba el ministro de Salud del Paraguay, Julio Mazzoleni, de cómo está la situación de salud de Paraguay, donde habla de colapso sanitario, donde ya no hay lugar en las terapias intensivas para internación de pacientes críticos ni para hospitalización. Habla de lista de espera de pacientes para poder internarse. Realmente, desde el punto de vista humanitario, humano, esto nos preocupa como la salud y de cualquier ser humano, pero nos preocupa realmente porque es esta la situación que nos arriesga a nosotros, siendo frontera con este país, la transmisión que puede ocurrir, comenzando lógicamente por la primera localidad vecina a Asunción, que es Clorinda. Y más comenzando ahora, llegando a las fiestas de fin de año, es realmente una situación que nos alarma. Y a esto decía también Omar Nicolás Barbieri, que es el presidente de Centros Argentinos en Paraguay, donde realmente se preocupaba de que hubiera una flexibilización de la provincia de Formosa ante las fronteras, por el gran riesgo que está viendo y la cantidad inclusive de argentinos que están padeciendo esta situación en el Paraguay, donde hablaba inclusive de trasladar a algunos pacientes. Entonces, esta es la realidad que nos toca vivir. Nosotros pareciera ahora que estamos, y lo vemos todos los días, pareciera realmente en un paraíso, diría yo, comparando cómo podemos disfrutar cada día, no lamentar la pérdida de ningún ser querido, llegar a estas fiestas sin que haya un ausente en nuestras mesas. Realmente tenemos que dar gracias de este estado sanitario, que se ha conseguido con el esfuerzo de todos, con las políticas sanitarias, un estado presente y con la convicción de cada uno de los formoseños de que este es el camino, cuidar la vida y cuidar la salud de cada uno. Entonces, estamos en una situación que nos tiene que preocupar y esto, para poder mantener nuestro estado sanitario actual, tenemos que defenderlo entre todos. Realmente vemos también la cantidad de personas que han ingresado en estos últimos días, 36 personas que ocupan casi el 90% de los pacientes que hoy están internados en el Hospital Interdistrital de Vita, ingresaron recientemente. De 41 pacientes, 36 ingresaron por el fallo de la Corte con este ingreso masivo y 75 personas que dieron positivo que todavía están esperando ingresar. Imagínense la situación que podíamos haber pasado si no tuviéramos esta política sanitaria. Entonces valoremos nuestro estado sanitario de hoy. Pero esto, lógicamente, es el que nos preocupa y nos responsabiliza a cuidarnos aún más, y más en este momento justamente de esta situación que vive Paraguay. Entonces, son las personas quizás más jóvenes las que menos se dan cuenta de esto, y quizás por eso, a nivel de Argentina y del mundo, son las que más se enferman, porque son las más expuestas. Quizás son las que menos conciencia tienen de este riesgo. Y quizás fundamentalmente hoy es el llamado a atención a esta franja de edad, los más jóvenes que hoy no usan barbijo correctamente, que no mantienen distanciamiento social, que concurren a lugares cerrados donde mucha cantidad de personas, a fiestas. Quizás el llamado a atención fundamentalmente a ellos, para cuidarnos más en este momento. Pero tenemos que seguir manteniendo entre todos la convicción de que estamos en el camino correcto y que ya estamos cruzando quizás más la mitad del río. En la otra orilla quizás nos espera la vacuna, no es la solución definitiva, van a pasar algunos meses más, pero estamos próximos a poder volver a otra normalidad de la que tenemos que acostumbrarnos todavía el día de hoy. Así que bueno, quería ampliar lo que decía el ministro Gómez con respecto a Paraguay, de la situación caótica que está viviendo, el colapso sanitario que está teniendo los hospitales de clínicas, de IPS y uno especialmente dirigido para coronavirus. Y esta es una situación que nos tiene que preocupar y darnos cuenta y valorar lo que tenemos el día de hoy. Gracias, doctor. También días atrás leíamos en las redes sociales que quien había liderado las marchas en Nanagua para la apertura del bloqueo sanitario de la frontera entre Clorinda y Puerto Elsa dio positivo a COVID y tenía que estar aislado junto con su familia. Ciertamente esta situación debemos tomar conciencia que entraña un riesgo permanente. Asumir esa situación nos va a permitir a todos y todas
cuidarnos de la mejor manera. Estamos abiertos a las preguntas que deseen formular. Recordamos que es una pregunta por periodista. Gracias. Buenos días, Alejandro Richard, Nacional Formosa y Nacional Las Lomitas. Estamos a 2 semanas de la Nochebuena y quería saber si ya se está pensando en una especie de protocolo como para lo que serán las fiestas de fin de año, tanto la de Navidad y Año Nuevo aquí en nuestra provincia. Gracias. Días atrás, en el cierre de nuestro parte informativo, mencionábamos de que en este contexto de pandemia las fiestas van a ser también especiales y particulares. Nuestros protocolos son claros, son política de Estado. Lejos de ser políticas partidarias, son políticas de Estado y son claras, precisas, concretas para que todos nos podamos cuidar. Si hemos tenido este resultado hasta este momento, es porque las venimos con corresponsabilidad, todos y todas cumpliendo adecuadamente. No es momento de modificar ese aspecto. Las fiestas de Navidad y Año Nuevo van a ser nuevamente importantes en el marco de esta pandemia, así como lo fue oportunamente el transitar una Semana Santa distinta, una Semana Santa muy particular en este marco de pandemia, como fue también la Pascua de Resurrección. Entonces, en este tiempo en el que las familias se reúnen, tenemos nuestros protocolos. Y esos protocolos los vamos a tener que mantener y cuidar, porque nos han dado excelentes resultados para que hoy tengamos que lamentar solo una muerte y las mesas no estén vacías. Tomemos conciencia de que este es un momento especial. No tenemos que dejar de tener la conciencia de que a pesar del embate mediático a lo que nos someten permanentemente, la situación no está solucionada. No está solucionada. Por lo tanto, nuestras políticas en esta materia van a seguir firmes, orientadas a cuidar la vida y la salud de los 640.000 formoseños y formoseñas. Siguiente pregunta, por favor. Muy buenos días, Hernán Salinas para el Diario de la Mañana en Radio Viva 102.3. Algunos de los casos informados el día de hoy dieron positivo en el día 13 de cuarentena. Esto quiere decir que los hisopados anteriores dieron negativos y pueden ampliar respecto a esta situación. Muchas gracias. Sí, como en varias oportunidades se ha dicho, el hisopado, cuando apenas ingresa la persona, es solamente para tratar de pesquisar tempranamente si ya no viene positivo durante para que no haga la cuarentena siendo que es positivo. Pero hay un tiempo de incubación que puede durar hasta 12 días. Ese tiempo de incubación significa que el día 12, día 10, día 8 puede recién presentar positivo. Por lo tanto, los días previos, si uno le hace el estudio, puede dar negativo. Como uno no sabe exactamente cuándo va a ocurrir eso, por eso se hace más de un hisopado. Apenas uno ingresa para ver el estatus previo, digamos, porque si ya es positivo, obviamente se traslada al interdistrital, después tiene que hacer la cuarentena, justamente por eso es la cuarentena. La cuarentena, al fin y al cabo, ¿por qué es? Porque justamente ese tiempo de incubación, que puede ser hasta 12 días, y hay 2 días de rango de seguridad, por eso se hace esa medida. Obviamente, antes de su alta, si es que no desarrolló la infección durante su enfermedad, por eso se hisopa el día 13 para que se pueda ir el día 14. Y el día 13, ¿por qué? Porque justamente el periodo de incubación es hasta 12 días, por eso lo hacemos el 13 para que el 14 pueda irse. En este caso, obviamente, los que dan positivo pasan al hospital. Gracias, doctor. Doctor Bruno, por favor, si amplía. Sí, para entender qué es el periodo de incubación. El periodo de incubación es a partir de que una persona tiene contacto con una persona infectada, o sea, con
portadora del virus. El virus se introduce por alguna de las vías de entrada, que siempre decimos, es el ojo, la nariz o la boca, y a partir de ahí, hasta que se desarrolla el virus, que puede presentar algún síntoma o no, pueden pasar hasta 14 días inclusive. Lo más frecuente, el 97% está en el día 12, pero ese porcentaje inclusive puede llegar hasta el día 24. Se han descubierto recién la aparición del virus. De promedio, y por eso para mantener esta franja de mayor seguridad, se consideran 14 días. Entonces, durante esos 14 días la persona puede manifestar el virus, portar el virus y, lógicamente, arriesgar a otra persona que tenga contacto con esa persona porque lo puede infectar, puede transmitir el virus. Por eso es el tiempo necesario de los 14 días de cuarentena, para dar la mayor seguridad a esto. Y aunque en otros lugares tampoco se hacen los hisopados al alta, nosotros para realmente asegurarnos de que la persona que va a volver a su domicilio no arriesgue menos a un ser querido, se hacen estos 2 hisopados antes de salir, que era el protocolo anteriormente que Nación tenía de realizar 2 hisopados para que la persona estuviera de alta. Con eso tenemos la plena seguridad de que la persona va a volver a su casa y no va a tener el virus presente ni arriesgar ningún ser querido. Y esto suele pasar, fíjense, dentro de uno de los casos que comentamos hoy, venía una persona y viene a Formosa para visitar a su familia. Lógicamente no tenía ningún síntoma, no sabía que tenía el virus, el primer hisopado le dio negativo fuera de la provincia, ahora que ingresa después de 3 o 4 días le da el primer positivo. Y por eso son todas las medidas de seguridad que estamos teniendo, tanto para el ingreso como pasar los 14 días que el hisopado y la PCR le dé negativo. Estas son las medidas de mayor seguridad que estamos dándole a todas las personas para que tampoco contagien a nadie de su familia. Gracias, doctor. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Alberto Martínez para Canal 11. Teniendo en cuenta la situación detallada en la República de Paraguay, ¿podría llegar a prolongarse un poco más lo que es el bloqueo sanitario en la ciudad de Clorinda? Gracias. Bueno, justamente son las medidas sanitarias preventivas, de mayor seguridad, que tratamos de mantener para conservar nuestro estado sanitario. Por eso, esto que decíamos hoy, nuestra principal preocupación hoy es esto que está viviendo Paraguay, esto que está viviendo nuestra frontera al borde del río. Así que en este momento, hoy por ejemplo, se están realizando operativos en los barrios de 25 de Mayo y Porteño Sur, en Clorinda, haciendo este testeo que lo vamos a seguir haciendo en mayor cantidad. Antes de tomar una medida que nos ponga en duda o tengamos alguna incertidumbre de lo que está pasando, lo mejor es estas medidas preventivas, prudentes que estamos haciendo hasta no tener la claridad de la situación de transmisión que pudiera estar teniendo Clorinda. Así que volvemos a repetir la cantidad de hisopados que vamos a seguir realizando en los próximos días. Pedimos en esto la colaboración de la mayor cantidad de las personas a las cuales los brigadistas lleguen a su casa. Lo estamos haciendo como una medida preventiva para protección de todos. Nos ha pasado, como decíamos en días anteriores, que las personas se esconden porque no quieren que se le haga el hisopado, y sabiendo que puede ser asintomático y que pueda tener el virus y que esto pueda estar transmitiendo, siempre decimos, lo primero son las personas más cercanas, los seres queridos. Entonces, volvemos a solicitar la colaboración de todos los vecinos en estos nuevos días que vamos a seguir realizando una cantidad importante de testeos. Las medidas siempre van a ser las más prudentes, así que hasta que no tengamos la claridad, la medida va a continuar. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días para todas y todos. Gladys Torres para Radio Diamante Formosa, Radio Telesur Formosa de Pirané y Radio 88.9 FM Amistad Formosa. Bien, quisiéramos saber cómo están siendo atendidos toda la gente que está haciendo la cuarentena en las escuelas, en todos los centros, dado que hay muchas quejas en las redes sociales, ya sea también de los aposentos como también de la alimentación. Esa es una de las, digamos, de las preocupaciones
de muchos en el medio. Muchísimas gracias. En este momento en la provincia hay más de 3.400 personas que están realizando la cuarentena en distintos centros de alojamiento preventivos, tanto de la capital provincial como en distintas localidades del interior de nuestra provincia. En todas ellas existe un protocolo de atención que implica una atención integral que va no solamente desde el alojamiento en un lugar determinado, sino también en lo que refiere a la alimentación, aspecto que cumple un rol fundamental en estos tiempos. Pero además, todo lo que implica la atención médica, como así también la asistencia en cuanto a elementos de higiene y de bioprotección. Nosotros, para que todos tengamos conocimiento, tenemos el centro operativo del programa de ingreso ordenado y administrado de la provincia, que funciona en el Galpón G de nuestra ciudad, capital, en el que hay 200 personas trabajando gran parte del día para llevar adelante los ingresos a partir de la orden que diera la Corte Suprema de Justicia de la Nación de ingresar a las personas que se encontraban inscriptas en el término de 15 días hábiles. Como ha mermado muchísimo ese trabajo, porque nosotros lo fuimos informando, todas las personas que iban ingresando por día, y que cuando cumplamos la orden del juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, les informaremos en detalle y nos vamos a dar cuenta de montones de cosas. Los voluntarios, militantes de la salud y la vida que están en ese centro de operaciones, están realizando llamados telefónicos a las personas que están hospedadas para hacer un control de gestión, para hacer una verificación del nivel de satisfacción o insatisfacción que pudieran tener las personas que están alojadas en ese lugar. Y verdaderamente, de más de 100 llamadas diarias que se realizan al azar y a distintos centros de alojamiento preventivos, hemos tenido un altísimo nivel de satisfacción. Pero cuando estoy hablando de un altísimo nivel de satisfacción, estamos hablando de que en algunos de nuestros centros de alojamiento preventivo, del 100% de las llamadas realizadas. Donde hemos tenido alguna queja es en particular de un hotel al cual van bajo la opción pago. O sea, las personas tenían la libertad de elegir: voy a un hotel, me lo pago yo, no quiero saber nada con ustedes. Bueno, justamente el mayor grado de insatisfacción lo habíamos encontrado en ese sector que había concurrido a uno de los hoteles que estaban ofrecidos a las personas que podían adoptar esa modalidad de ingreso. Entonces, nos encontramos ante dos situaciones. La primera situación en la que nos encontramos a partir de lo que usted plantea es la situación legítima que pueda tener alguna persona respecto de su grado de insatisfacción. Entonces, se entró a analizar cuál era el motivo de la insatisfacción del... El gran porcentaje estaba insatisfecho diciendo de que le pareció una locura la medida sanitaria de 14 días en cuarentena. Es comprensible, es comprensible. Lo que pasa que es la medida sanitaria que tenemos dispuesta en la provincia de Formosa. Un ínfimo porcentaje hizo referencia a la comida, pero muy pequeño, hizo referencia a la comida.
y prácticamente ninguno hizo referencia a los lugares donde están hospedados. Alguno mostró insatisfacción en cuanto a lo que es la relación con sus compañeros de circuito o compañeras de circuito. Y la verdad es que nos llamó la atención, no nos llamó la atención, sino que es para poner de resalto, es que prácticamente el 100% pusieron y destacaron la atención de el personal policial que está en cada centro de alojamiento preventivo, el trato humano y también del personal del Ministerio de Desarrollo Humano, que son quienes interactúan con ellos. Ese es un poco el escenario del que estábamos hablando, pero como dije que habían dos cuestiones, tenemos la otra, las de aquellos que no han encontrado ya argumentos para atacar nuestro sistema de ingreso ordenado y administrado, que están buscando, como en el día de ayer ya lo habíamos señalado, el pelo en la leche. Algunos compañeros me dijeron de que tenía que haber dicho el pelo en el huevo, pero bueno, son distintos dichos. Ahí planteado alguna discrepancia respecto de esa situación. Está muy identificado por dónde está viniendo la cuestión y como era previsible, hoy metieron un habeas corpus. Pero era de manual esa jugada, era de manual. Cuando uno empieza a mirar un poco el lawfare, se da cuenta de que la jugada es muy clara. Empiezan las medidas mediáticas, los movimientos mediáticos, que autojustifican después las acciones judiciales, a la cual tienen que encontrar un canal en un determinado ámbito. Bueno, se ha modificado ese escenario, pero bueno, los pasos de manual se siguen al pie de la letra, evidentemente. La creatividad no es tal, simplemente están copiando cositas de manual. Cualquiera puede buscar en internet, en el rincón del vago, puede encontrar también cualquiera literatura al respecto que parece donde se nutren e inspiran este tipo de acciones. Siguiente pregunta, por favor. Buen día, Leonardo Fernández Acosta, Diario Comercial, Vía País, Radio Parque. Bueno, ministro, particularmente, lo estaba escuchando recién respecto de las quejas y demás. Creo que la importancia de tomar cada una de las quejas, así sea una sola persona, una sola situación, en 4.000 personas que están albergando, básicamente se han puesto a disposición del Estado, es importante, básicamente, y tomar la gravedad de cada denuncia con lo que corresponde, no relacionar absolutamente todas las quejas con una operación de lawfare, como dice usted, que después termina en nuevas corpus. Si termina en nuevas corpus es porque el Estado primero no lo resolvió, básicamente, y así llegamos a la decisión de la Corte Suprema de ordenarle al gobierno que dejaran ingresar 8.000 personas, Esto es lo que ha sucedido, más allá de que siempre se trate de descalificar la queja o la incomodidad de determinadas personas con situaciones que son puntuales y que no descalifican todo el trabajo que hace Desarrollo Humano, que hace la policía y demás. Son cuestiones puntuales y no por esto se demerita todo el trabajo que se viene haciendo a través de todo este tiempo. Pero la pregunta puntual era un poco para el doctor Romero Bruno respecto de Clorinda. Están trabajando en dos barrios, él decía, Porteño Sur y 25 de Mayo. También han trabajado puntualmente en el barrio Chino, que es donde hay mucha circulación de personas por la actividad comercial. Si no se podría, esto es un poco una consulta que también me han acercado la gente de Clorinda, sectorizar por barrio los distintos bloqueos para no tener a toda la ciudad de alguna manera aislada del resto de la provincia. Muchas gracias. Bueno, para tener realmente la mayor información, lo ideal sería que se hisopen 70.000 clorindenses, más o menos. Esa es la cantidad de la población aproximada. Sería hisopar a todos. Eso es inviable. Entonces, ¿qué se hace en estas situaciones? Y se toman en lo posible muestreos, se llama, donde lo venimos haciendo por barrios, y que ese muestreo se da de la mayor cantidad posible. En este momento, y por esta situación de los ingresos,
que ha habido. Por ejemplo, fíjense que ayer se hicieron 600 y pico de test en un día. Nosotros estamos acostumbrados a hacer 100, 150, 200, llegamos a 600 el día de ayer, justamente para dar respuesta no solo a los ingresos, sino también a los egresos. Ayer también fue un récord en la cantidad de personas que han salido de cuarentena, personas que vienen saliendo de alta. Entonces todo eso, lógicamente, que hace que se vayan realizando cada vez más test. Y no nos permite en este momento hacer la cantidad de test que vamos a seguir haciendo a partir de mañana en la ciudad de Clorinda. Entonces vamos a testear por barrios para tener el mayor diagnóstico posible. Ahora, dependiendo de eso, esta propuesta de bloquear barrios, y realmente tenemos que pensar que esa zona geográfica, sea un barrio, tiene que ser totalmente autosuficiente, tiene que tener todas las condiciones de vida de ese lugar, o sea, tienen que tener el supermercado, tienen que tener los elementos básicos. O sea, esas situaciones habrá que analizarlas muy particularmente. En este momento lo estamos imaginando como diciendo, bloqueemos, por ejemplo, el Porteño Sur, por dar un ejemplo. Y tenemos que ver que ese barrio, con los habitantes que están ahí, tengan todas las condiciones de vida necesarias y que no tengan que transitar, ya sea por cuestiones de trabajo, de lo que sea, para su subsistencia, no puedan salir para eso. Entonces, es una situación que se ha dado en algunos lugares, en Buenos Aires, inclusive Corrientes mismo hizo unos bloqueos en algunos lugares, pero bueno, esto tenemos que tener primero un diagnóstico general que va a salir de los testeos que se van a seguir realizando en los próximos días, viendo esta situación fronteriza fundamentalmente, que es la que más nos preocupa hoy, cómo está Paraguay justamente, y bueno, de acuerdo a eso después verán las otras medidas que sean mejor para la gran mayoría de todos. O sea, siempre buscamos el bien común. O sea, los beneficios es para la gran mayoría. Y ahí están basadas fundamentalmente todas las decisiones. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días para todos. Alicia Lucena para la informativa. Ministro Ibáñez, bueno, ayer con mucha alegría la gente tomó la noticia de este bono que se va a pagar los primeros días del mes de enero, que lo confirmó el gobernador. ¿Existe la posibilidad de que ese bono de 10.000 pesos llegue a los beneficiarios del Instituto de Pensiones Sociales? Gracias. Nos vamos a reunir con las autoridades del instituto. El instituto tiene una determinada autarquía financiera, producto de la administración de sus propios recursos, digo, ¿no? Así que, como hemos hecho en el bono del año anterior, nos vamos a reunir con ellos, vamos a ver los números con ellos y daremos una respuesta a este sector que realmente también necesita, no lo dudo, ser beneficiario de un bono. No estoy en condiciones de adelantar que va a ser ni igual, ni mejor, ni superior, ni inferior. Simplemente que lo vamos a resolver en los próximos días. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Omar Guzmán para Radio Universidad Nacional de Formosa. Ministro González, usted daba hace días atrás que hay 129 centros de alojamientos preventivos en la provincia, donde 87 hay en la ciudad y 42 en el interior de Formosa. Quería preguntarle con respecto al ingreso judicializado, ¿cuál es el criterio que se toma en cuanto a la logística de traslado de estas personas? Es decir, ¿quiénes van al interior y quiénes quedan aquí en Ciudad Capital? Gracias. Cuando se organizan los ingresos de personas a nuestro territorio, se trata de buscar ubicaciones cercanas a los lugares de residencia. No necesariamente ir a su lugar de residencia, sino de buscar lugares al menos cercanos. Esa es un poco la lógica que mueve la organización de este sistema. Cuando se habilita un centro de alojamiento preventivo, tenemos determinada cantidad de plazas. Habilitar un centro de alojamiento preventivo es una erogación importante. Entonces tenemos que tratar de maximizar los recursos que tenemos para poder brindar una mejor atención. Por eso es que vamos habilitando de a poco los centros de alojamiento preventivo. Recordemos de que tenemos 48 horas para que se
ocupe ese centro de alojamiento preventivo, una vez lo cual se cierra. Si nosotros tuviéramos una lógica de que cada persona vaya solamente a los centros de alojamiento preventivos de su lugar de residencia, de origen o lo que fuere, tendríamos algunos lugares donde no tendríamos más que 5 o 6 personas, y habilitar un centro de alojamiento preventivo para esa cantidad de personas va a ser una erogación, un dispendio que no correspondería en este contexto. Es más o menos como nos estamos manejando con el Estadio Cincuentenario. ¿El Estadio Cincuentenario está preparado para recibir pacientes asintomáticos? Sí, está preparado. Tenemos 240 camas y toda la logística adecuada para un centro de características médicas, no hospitalarias. ¿Lo habilitamos? No, porque hoy la infraestructura que tenemos en el Hospital Interdistrital Evita sostiene la situación. Cuando esta situación del Hospital Interdistrital Evita supere la cantidad de camas que tenemos, ahí sí vamos a tener que echar mano a otra infraestructura que está preparada al respecto. Pero habilitar por 5 pacientes semejante estructura es una erogación enorme. Entonces, el criterio que se toma es ese, justamente. Pero además, lo hemos señalado también en su momento, nosotros nos manejamos con que somos todos formoseños. Acá no es soy formoseño de Capital, soy formoseño del Colorado, soy formoseño de Clorinda. No, acá somos todos formoseños. No hay acepción de lugares. Pero además de eso, lo importante es que de todos los traslados, la inmensa mayoría se encarga el Estado provincial de realizar esos traslados dentro de la provincia hacia los centros de alojamiento preventivo. Y una vez que salen también, los llevamos hasta su domicilio. Ustedes recordarán del primer alojamiento de personas que lo habíamos hecho con los trabajadores que habían venido de Río Negro, allá hace tiempo. Y recordarán ustedes cuando tuvieron el alta, los llevamos con los colectivos de la policía hasta Riacho, donde era la gran mayoría. Pero así seguimos haciendo. Desde ese momento venimos trabajando de la misma manera. Siguiente pregunta, por favor. Buen día, Blasich Ángel, Diario Norte Formosa. Ministro González, es una duda. Para aquellos formoseños que están fuera de la provincia y tienen que ingresar, ya sea por lo ordenado de la Corte o por el programa, que hayan tenido COVID-19 y presentan el PCR negativos, ¿esas personas tienen que hacer 14 días de aislamiento o menos días? Es una situación que me preguntaron. Gracias. Sí, es una pregunta muy específica. Vamos a pedirle a nuestro médico epidemiólogo, al doctor Romero Bruno. Hoy, sin ir más lejos, volvimos a hablar de este tema con él. Por eso le vamos a pedir que nos explaye al respecto. Doctor. Bueno, el hecho de que una persona haya tenido coronavirus, que se da justamente la única manera de hacer el diagnóstico con una PCR positiva, eso nos confirma que haya tenido ese diagnóstico. Todas las jurisdicciones del país tienen la obligación de cargar eso en el sistema informático nacional, en el sistema informático del sistema argentino, en el CISA. Entonces ahí vemos que está confirmado. Y después de pasado un tiempo hay algunos que se realizan un hisopado nuevo, como en el caso nuestro, para verificar que sea negativo. Así todo, y la experiencia misma que tenemos nosotros en algunos pacientes internados en el Hospital Evita, que cuando le realizamos hisopado muchas veces siguen dando positivo varios días, hasta que le dan los 2 hisopados negativos y recién pueden ir a su casa. Ahí también tenemos que verificar lo siguiente, si esa persona ya tiene inmunidad. Esa inmunidad se manifiesta con los anticuerpos que están en la sangre. Eso es un análisis de sangre que lo que se realiza es un estudio de serología y verifica la IgG, que es el anticuerpo que se mantiene un tiempo, que tampoco hoy se sabe cuánto tiempo. Inclusive una de las últimas recomendaciones que se está hablando es que las personas que ya han tenido coronavirus se vacunen ahora cuando ingrese la vacuna, porque tampoco garantiza el hecho que haya tenido una inmunidad permanente. Y en esta situación actual lo que nosotros estamos pidiendo a las personas que ya han tenido coronavirus, primero es
la demostración de que ya lo haya tenido, que haya tenido la PCR positiva. Eso puede estar cargado en el CISA o tener algún análisis que verifique eso. Para verificar que no tenga el virus portando, una PCR negativa. Y una serología positiva, que quiere decir que tiene anticuerpos, que esa persona no se puede contagiar. Ese estudio le pedimos muchas veces al ingresar y lo confirmamos nosotros en las 48 horas de ingreso. Repetimos la PCR, que tiene que ser negativa, y la serología positiva. Dada esta situación, esa persona no necesita hacer la cuarentena. Una persona, entonces, que tenga la PCR negativa, después de haber tenido la enfermedad, y una serología positiva, que quiere decir que se detectan los anticuerpos, esa persona no tiene riesgo de que pueda estar en su casa. Por lo tanto, se le da el alta una vez que tengamos esos resultados. ¿Qué tiene que esperar? Sí, tiene que esperar hasta que tengamos la confirmación en nuestros laboratorios. Gracias, doctor. El estatus sanitario de la provincia de Formosa no tiene secretos. Está fundado en políticas de Estado precisas, claras y firmes, y en el cumplimiento por parte de la inmensa mayoría de los formoseños de los protocolos para que todos nos podamos cuidar entre todos. Por eso, la buena gente de Formosa participa de este bloquecito que se llama Cuidarte es cuidarnos y que pintó barbijo. Y en el día de hoy arrancamos con estas tres señoritas. Y arrancamos con ellas porque les deseamos un feliz día. Ellas son trabajadoras sociales del Ministerio de la Comunidad, para que después nos digan que tenemos preferencia y pusiéramos las imágenes de las trabajadoras sociales del Ministerio de Gobierno, que las tiene, pero no, están las del Ministerio del doctor Aníbal Gómez. Con barbijo azul y remera blanca está Natalia, con la remera rosa es Amalia y la de remera blanca es Susana. Ellas, como decíamos, son trabajadoras sociales del Ministerio de la Comunidad y con ellas queremos desearle a todas las trabajadoras sociales y a todos los trabajadores sociales un muy feliz día y gracias por la tarea fundamental que hacen en el manejo de esta pandemia y en el manejo de todas las situaciones en las que les toca intervenir, poniendo siempre el rostro humano a situaciones algunas veces complicadas. Acá tenemos a dos grandes formoseños. Ellos son Dante, de 7 años, y Martín, de 5. Ellos hacen todo lo bueno que hay que hacer, porque cuando van a salir lo primero que hacen es buscar el barbijo. Y Dante está muy orgulloso porque como buen formoseño que es, se siente muy orgulloso de que entre nuestros héroes del 5 de octubre encontró otro Dante como él. Encontró el nombre de el soldado Dante Salvatierra. Ellos nos cuentan, el papá Ariel y la mamá Andrea, nos miran todos los días junto con el tío abuelo Raúl y nos mandan mucha fuerza a los 640.000 formoseños y nos dicen a todos y a todas, vamos formoseños y formoseñas, que falta poco y lo estamos logrando. Y así es, de esta salimos todos juntos y juntas. Gracias Dante, gracias Martín por participar con nosotros. Ellas dos son Elena y Miriam, son sacristanas de la parroquia María Auxiliadora, del Don Bosco. Mandan muchas bendiciones y nos cuentan de que están súper contentas porque volvimos a tener las misas al aire libre. Es un momento maravilloso y único para que cada uno desde su fe y su experiencia religiosa pueda expresarse en esas reuniones importantes, si las hay, donde podamos fortalecer nuestra fe y poder estar en comunión con nuestro Señor. Cada uno, obviamente, con la deidad en la que crea.
Ellas, entonces decíamos, son de la parroquia María Auxiliadora y a todos los formoseños y a todas las formoseñas nos envían muchas bendiciones. Pero muchas gracias, Elena y Miriam. Y por último, ellas son Luz, de 14, Bruno, de 9, ellos son hermanitos, junto a la mamá Graciela. La verdad es que menos mal que nos avisaron porque pensábamos que eran 3 hermanitos, porque Graciela es muy joven. Los acompañaba su prima Candela, de 8, son del barrio Vial, estaban paseando, mirando las luces de nuestra ciudad capital en ese Formosa Brilla, que tal como nos lo decía el ministro de la comunidad, esta Navidad no tiene por qué ser triste, es una fiesta importante porque nos fortalece en la fe al ver la fragilidad de Dios hecho hombre en ese bebé que María maternalmente abraza en el pesebre. Gracias Luz, Bruno, Graciela y Candela que nos acompañan hoy en esta nueva emisión de la conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. Los esperamos, como todos los días, mañana para continuar el diálogo sobre la situación del COVID en la provincia de Formosa. Que Dios y la Virgen nos cuiden y protejan.